Sura, ¿no te hemos abierto? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألم نشرح لك صدرك ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? ووضعنا عنك وزرك Y te hemos librado de la carga الذي أنقض ظهرك que pesaba sobre tu espalda, ورفعنا لك ذكرك y hemos puesto tu mención en un lugar elevado. فإن مع العسر يسرا. Porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. إن مع العسر يسرا. Sí, junto a la dificultad hay facilidad. فإذا فرغت فانصب. Así pues, cuando hayas acabado, esfuérzate por más. وإلى ربك فارغب. Y a tu Señor anhela.